Nos acompaña la iglesia en línea, ¿sí? ¿Qué le parece si le damos un aplauso a todas las personas que nos escuchan a través de la iglesia en línea? Nos escuchan y nos ven, sean ustedes también bienvenidos, también todos los que nos escuchan a través de la radio, a través de las redes sociales, que este también sea un tiempo extraordinario y de mucha bendición para ustedes, amén. Lo dicen los hermanos acá de las Buenas Nuevas de Cabudare. Si estás fuera de nuestro país, también bendiciones para ti y tu familia. Esperemos que este también sea un buen tiempo para ti en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a compartir un tema que he llamado la voluntad de Dios revelada. La voluntad de Dios está descrita en la palabra de manera muy sencilla y muy clara, más de 3 veces. Más de 3 veces. Pero voy a compartir contigo 3 pasajes bíblicos que te van a dejar muy claro. Ni siquiera te voy a tener que explicar. El Espíritu que está en ti te va a decir, oye, ¿cómo no lo viste antes? Ya lo habías leído. ¿No te habías dado cuenta? ¿Quieres leerlo conmigo? Mira cuál es la voluntad de Dios. Empecemos con Juan, capítulo 6, verso del 38 al 40. Empecemos por allí. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. 2 puntos. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Necesito explicarle eso? No, no necesito explicárselo. Lo explicó nuestro Señor Jesús, palabras directas de nuestro Señor Jesús 2 veces, un versículo tras otro. Ya, la voluntad del Padre que me ha enviado es que no solamente veamos al Hijo, sino que creamos en el Hijo, ya. Y que en el día postrero seamos resucitados. Ahí está, ya. ¿Tan fácil, pastor? Sí, así de sencillo, así de sencillo. Y sabes que es muy interesante, que dice la voluntad del Padre no es nada más que vean al Hijo, es que crean en Él. Porque hay muchos que lo ven, pero no creen en Él, ¿sí? Como siempre digo, hay muchos que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Hay muchos que creen en Dios, pero no le creen a Dios. ¿Crees en Él? ¿Crees en su obra? Ese es el detalle, que muchos lo ven, pero no han creído en Él. Y la voluntad del Padre, dice Jesús, es que no solamente me vean, sino que crean en mí. ¿Sí? ¿Cuántos han creído en eso, en Jesús? Gloria al Señor, esa es la voluntad del Padre. ¿Sabes a qué conclusión entonces podemos llegar? Atención con esto, porque esto es lo que va a hacerle un clic y va a cerrar esto, ¿sí? ¿Sabes entonces qué significa esto? Que si estás en Cristo Jesús, estás ya en la voluntad de Dios. Ya. ¿Lo ves? Si estás en Cristo Jesús, ya estás en la voluntad de Dios. En ella estás y en ella te mueves. Y no hay forma de que nadie te saque ya de ahí. Porque la Escritura dice que estás en las manos del Poderoso y nadie te puede arrebatar de allí. Y uno se pregunta, ¿será la voluntad de Dios aquello? Pero si en la voluntad de Dios estás en el Hijo. Amén, estás en el Hijo. Estás en la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre es que hayas visto al Hijo y hayas creído en Él y ya lo hiciste. Y el que no lo haya hecho, hoy va a tener la oportunidad de hacerlo, no se preocupe. Hoy es día de salvación, amén. Hoy es día de salvación. Pero ya estás en la voluntad del Hijo. Bien, les dije que le iba a dar 3 ejemplos. Efesios capítulo 1, versos del 9 al 10. Miren esto, dándonos a conocer el misterio hasta hoy de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Ves la voluntad de Dios? Se propuso en sí mismo, es la voluntad de Dios. Mira esto, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Sabes cuál es el ministerio que se nos ha entregado? El ministerio de la reconciliación. Porque el final de la voluntad de Dios es reconciliar a una humanidad apartada de Él,
reconciliarla con Dios a través de Cristo Jesús. ¿Necesito explicarte más eso? Es sencillo, es sencillo. Dice, la voluntad del Padre es reconciliar todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra a través del Hijo. La reconciliación que se había perdido en el Edén. La voluntad del Padre, ahí está. Otro ejemplo, sé que ya quedó claro, pero vamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Hebreos capítulo 10, verso del 5 al 10. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales son cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. La voluntad de Dios ya está hecha, ya está consumada en Cristo Jesús. Amén. Ya está hecha en Cristo. Él dice, vengo a hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Yo entregaré mi cuerpo, el cuerpo que me diste lo entregaré para reconciliar al mundo con nosotros. Ya, conmigo. Para que así como tú y yo somos uno, Padre, que ellos también sean uno en nosotros. Que sean uno en mí, ya, y que seamos uno, ya. Ahora, ¿qué necesitas tomar en cuenta? Proverbios capítulo 16, verso 1, dice esto. La gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlos realidad. Ese mismo proverbio, búsquelo en diferentes versiones para que usted vea, porque no solamente está en una, está en varias, como le digo. Lo que dice es, el hombre propone y Dios es el que dispone. Querido, propón, haz planes, ¿sí? Hazlo, toma decisiones. Ya cuentas con la bendición del Señor y ya estás en la voluntad de Él. ¿Qué le digo yo a las personas? Mire, lo que vaya a hacer, hágalo pronto y hágalo con seguridad en el Espíritu. Ya, y hágalo, ya. Hágalo con seguridad, sabiendo que ya estás en la voluntad de Dios. Toma decisiones. El Señor te está diciendo, dale, toma la decisión y yo soy el que dispongo. ¿Y sabes qué es lo interesante? De que si nos vamos al nuevo pacto, que es en el que estamos, en el pacto de la gracia, ya Dios dispuso bendecirte. ¿Recuerdas lo que acabamos de leer que dice, tú propones y Dios dispone? Bueno, ya Dios dispuso al Hijo. Así que ya la bendición, ya cuentas con la bendición del Señor, así que toma las decisiones con seguridad, tranquilo, con la guía del Espíritu, por supuesto. Ahora, si queremos hablar de propósito y no de voluntad, sino de propósito, en la Escritura también está claro. Vamos a leerlos juntos. Voy a compartir contigo, si me dan los tiempos, 1, 2, 3. Bueno, tengo muchos ejemplos. Voy a tomar 3 nada más. Traje muchos, pero no voy a compartirlos todos por cuestiones de tiempo. Voy con el primero. Efesios capítulo 1, verso del 9 al 10. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Lo voy a dejar hasta allí para ahorrar un poco de tiempo. Pero es el mismo texto, queridos, el mismo texto, solo que en otra versión utilizan el sinónimo porque significa lo mismo. Cambian la palabra voluntad por la palabra propósito, pero es el mismo plan. El plan no ha cambiado, es el mismo plan. Los propósitos de Dios en Cristo están cumplidos y están hechos en nosotros. Vamos con otros ejemplos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Mire lo que dice la parte B de este versículo. El Hijo de Dios se ha manifestado a nuestras vidas con un propósito, para destruir las obras del diablo. ¿Tiene que ver contigo? No, tiene que ver con lo que Él hizo por ti. No tiene que ver con tu obrar. Tiene que ver con lo que Él hizo en la cruz.
¿Lo ves? Otro ejemplo. Romanos capítulo 3, verso 26. Con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él siga siendo justo también cuando declara justo al que es de la fe en Jesús. Dice, con el propósito de demostrar en el presente su justicia. ¿Sabía usted que usted es la justicia de Dios en Cristo? Voy a ponerle subtítulos a este versículo porque sé que suena un poquito complicado. Lo que él está diciendo es, yo les muestro mi justicia a través de Cristo Jesús. Y cuando yo les muestro mi justicia a través de Cristo Jesús, yo demuestro que soy justo justificándolos a ustedes en Cristo. Eso es lo que está diciendo. Y dice, este es mi propósito, justificarlos a ustedes a través de Cristo Jesús. Yo demuestro mi justicia enviando al Hijo y también demuestro mi justicia justificándolos a ustedes a través del Hijo. Ya. Ese es el propósito. Solo uno más. Como les digo, hay muchos. Todo lo que usted consiga, atento a esto, porque esto es clave, ¿sí? Y esto nos va a dar más claridad en todo. Todo lo que usted consiga en la Biblia con respecto al propósito de Dios, atención con esto, no con respecto a los otros usos de la palabra propósito, esto le va a dar mucha luz. Todo lo que usted consigue en la Escritura con respecto al propósito de Dios, no a los otros usos, al propósito de Dios, todo tiene que ver con Cristo, con la obra de Cristo, todo. ¿Sí? Todo lo que usted encuentre en la Escritura que se refiere al propósito de Él, no al suyo, no a las expresiones, mira, a propósito, viniste a visitarnos, no. Todo lo que tiene que ver y está conectado con el propósito de Dios tiene que ver con Cristo, queridos. Todo lo que se consigue en la Escritura, ahí ya lo tiene. ¿Sí? Ahí ya lo tiene. Hechos capítulo 20, verso 27. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque no me retraje de anunciaros todo el propósito de Dios. Ya voy a complementar esto. Dice, yo nunca me retraje de anunciarles a ustedes cuál es el propósito de Dios. Y está hablando Pablo. ¿Y saben qué decía Pablo? ¿Sabe qué le dijo a Pablo a los Corintios? En la primera carta a los Corintios y en la segunda carta a los Corintios dice, yo no me predico a mí mismo, predico a Cristo y a este como Señor. Eso es lo que yo predico. Cuando él dice, yo no me retuve de revelarles el propósito, en otra parte él ratifica y dice, pero es que yo lo que les hablaba era de Cristo y de revelarles su plan, de revelarles su propósito. ¿Bien? De hecho, en la otra carta a los Corintios dice, yo lo que les predico es a Cristo y a este crucificado. Cambia la palabra este como Señor, sino que yo les predico acerca de la cruz. Es lo que hago. Por eso, luego él ratifica y dice, yo nunca me retracté de revelarles el propósito. Y el propósito era que ustedes creyeran en el Hijo y que entendieran el plan de salvación y reconciliación. Nunca me retuve ni retuve nada para mostrarles esto. ¿Ya lo ves? Ahora, reflexionemos. ¿Por qué pensamos que la herramienta favorita de Dios para enseñarnos algo es la enfermedad? ¿De dónde sacamos ese fundamento? ¿Sí? ¿Por qué pensamos que la herramienta favorita de Dios es hacernos daño para mostrar algo? ¿De dónde sacamos eso? ¿Sí? Queridos, y esto es concluyente, si Dios quiere mostrarte algo, lo hace a través de su Espíritu. No necesita la enfermedad para comunicarse contigo. Dios es Dios, 3 veces santo. Y Él no necesita algo como la enfermedad para mostrarte algo. Para eso está el Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué pensamos que Dios tiene que recurrir a algo tan bajo como hacerte daño para mostrarte algo? No tiene sentido. Si su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, ¿cómo pensamos entonces que en esa voluntad buena, agradable y perfecta, entonces yo te enfermo para después sanarte? Voy con esto.
Voy con esto. Hubo un escritor, economista, político, creo, también, que dijo esta frase. Se llama Harry Browne. Los gobiernos son buenos en una cosa, dijo. Sabe cómo romper las piernas, darte una muleta y decir, mira, si no fuera por el gobierno, no podrías caminar. Pensar que Dios te enferma para después mostrarte su gloria a través de la sanidad es pensar así de Él. Y nuestro Dios no es así. Ya sea que seas un hijo de Dios o todavía no hayas recibido a Dios en tu vida, sea lo que sea que va a hacer Dios, lo va a hacer a través de su Espíritu. Seas hijo de Dios o hijo de ira, como sea. Pero Dios, si va a hacer algo, lo va a hacer a través de tu Espíritu. ¿Estás en Cristo? Dios va a obrar en ti a través del Espíritu. Tu hijo no cree en Cristo. La obra hacia tu hijo va a ser a través del Espíritu, no a través de la enfermedad. ¿Nos enfermamos? Sí, claro. Pero el propósito es en el llamado que hace el Espíritu Santo a la persona. ¿Sabes por qué? Porque Él es el único que convence de justicia, de pecado y de juicio. Solo el Espíritu puede hacerlo. La enfermedad no puede hacer eso. No puede hacer eso. Mira que, escucha esto, el Espíritu Santo te brinda consuelo, te enseña, trae a tu memoria la palabra de Dios porque te recuerda, te da paz, te da tranquilidad y te da poder. La pregunta es, si el Espíritu Santo nos da todo esto y más, solo por mostrar algunos ejemplos, ¿por qué crees que Dios necesita la enfermedad entonces? Si el Espíritu puede hacer todas estas cosas por nosotros. ¿Sabes cómo lo sé? Que el Espíritu nos da todas estas cosas. Capítulo 16 de Juan, verso del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, si no me fuera, el Consolador, ahí está el consuelo, ¿lo ves? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no beberéis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Saben cuál es el príncipe de este mundo? El adversario, Satanás. ¿Y saben qué dice? Ya ha sido juzgado, ya está derrotado. Óyeme esto, óyeme esto. Decimos en la iglesia, el diablo está vencido y todos dicen amén. Pero luego llega el siguiente día y llega un hermano de la iglesia y me dice, hermano, tengo una lucha con Satanás. Me tiene pisado. Me tiene pisado, Satanás no la tiene agarrada conmigo. Queridos, ¿contra quién están peleando? Si ya está derrotado. Es la pregunta que yo me hago. ¿Contra quién pelean? Punto. Ya está derrotado. ¿Sabes qué es lo que dice la Escritura? Santiago capítulo 1, verso del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que se ha concebido, da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. No le dé un poder que no tiene, ya está derrotado, deje de echarle la culpa, ¿sí? Es lo que está diciendo. Si ya está derrotado, entonces la verdad es que el único responsable soy yo, con mi propia concupiscencia y a veces mis apetitos que van por otro lado, ¿sí?
que no van por la guía del Espíritu. Ahora, vamos a leer Juan capítulo 14, verso del 26 al 27, para que puedas ver el obrar del Espíritu y las cosas que hace, ¿sí? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará. ¿Necesitas aprender algo? Lo hará el Espíritu, no lo hará la enfermedad. Dice, yo les enviaré al que les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Entonces, el detalle está en que si el Espíritu hace todas estas cosas por nosotros, ¿por qué recurrir a la enfermedad? ¿Cómo para qué? Ahora, esas personas que durante o después de una enfermedad se han acercado al Señor, porque ha pasado, ¿cierto? Cuando están con la cara contra el piso, sí, Señor, está bien, te recibo. ¿Quién puso el hambre durante la enfermedad en ellos? ¿Quién la puso? Amós, capítulo 8, verso 11. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. Miren esto. Hay gente que ha estado al borde de la muerte y aún así no reconocen a su Salvador. ¿Sí? No necesito tampoco explicarles mucho eso. Hay gente que ha estado al borde de la muerte y no han aceptado al Señor. Pero hay otros que sí. Pero eso no, la enfermedad no es la que determina. Es el Espíritu Santo sobre esa persona. Y que Él pueda tomar la decisión de alinear su voluntad a la voluntad de Dios perfecta en Cristo. Esa es la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Enfermarse nos enfermamos todos, ¿sí? Pero se trata de un llamado. Y se trata del llamado que hace el Espíritu Santo de Dios a las personas. Y eso es muy distinto, querido. El mundo que te enferma no te puede sanar. El mismo mundo que te enferma, el mismo mundo no te puede sanar. Pero aquel que te sana no te puede enfermar. ¿Ya lo ves? El mundo que te enferma, el mundo caído que te enferma, porque es perfectamente normal que eso ocurra, no te sana. Pero el que te sana de toda dolencia no te puede enfermar. No es posible, porque no está dentro de sus planes, dentro de sus propósitos. ¿Cuántas veces nos hemos caído nosotros en la vida? Muchas veces, ¿cierto? Y cuando nos caemos con enfermedad o cualquier otra cosa, ahí vemos una mano de un Dios que levanta a los justos. Amén. Hemos visto esa mano, ¿cierto? Estoy completamente seguro que sí, porque si no, no estuvieses aquí. ¿Bien? Estoy completamente seguro que sí. Pero mira esto. Una persona enferma está pasando por una batalla, está abatido. Y viene la mano de un Dios bondadoso, bueno, que es todo amor y toda gracia y lo levanta. ¿Sabes cuál es el detalle? Que nosotros pensamos con nuestra mente finita que Dios apareció, fue ahí, y que Dios nos bendice, es ahí. Pero Dios ha estado desde siempre, querido. Y pensamos que en la enfermedad fue que apareció. Pero tu Dios te ha amado con amor eterno, ¿sabías eso? No es en la enfermedad que Él empezó a bendecirte y a llamar tu atención. Es que desde la eternidad te he amado y he pensado en ti. Lo vemos más claramente en el momento en el que estamos abatidos, claro, pero ahí lo viste tú. Pero Él ha estado desde antes. Él ha estado desde antes. Y ese es el detalle, que como ahí lo vemos más claramente, decimos, mira, este era el propósito de Dios. Querido, el propósito de Dios es que veas y creas en el Hijo.
Ese es el propósito de Dios. Y ya se estableció antes de que a ti te diera la gripe S. Ya se había establecido desde antes. Una cosa es enfermar y saber que tengo un Dios que me sana, y otra es creer que tengo un Dios que me enferma para sanarme. Cuidado con eso. ¿Sí? ¿Te lo leo otra vez? Una cosa es enfermar y saber que tengo un Dios que me sana, amén. Y otra cosa es creer que tengo un Dios que me enferma para sanarme. ¿Sí? Que me enferma para sanarme. Son dos cosas muy, muy distintas. ¿Lo ves? ¿Cómo atrae entonces el Señor a sus hijos? Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho y me incliné a ustedes para darles de comer. Cuando tú levantaste tu mano ese día y recibiste a Jesús, ¿sabes que esto fue lo que ocurrió ese día? Él estaba hablando en este específico contexto, a su pueblo desobedientísimo Israel. No sé si se dice así, pero bueno, como para afianzar la cosa, porque es que eran terribles, como nosotros pues, como éramos. Y él dice, a esos que son duros de corazón, yo no los atraigo con la enfermedad, los atraigo con lazos de amor. Lo acerco a mis mejillas y me inclino para darles de comer. Así trae al Señor a sus hijos a sus pies y los trae al reino de esa manera. Amén. Y si alguno está enfermo, querido, si alguno está enfermo, no pensemos, ay, ¿qué será que me quiere enseñar el Señor con esta enfermedad? Diga mejor así, Espíritu Santo de Dios, ¿qué me quieres enseñar? Porque Él es el que enseña en este tiempo. Porque sí, Salomón dijo en Eclesiastés, se prende más en un velorio que en una fiesta. ¿Sí? Y es real. Pero ¿sabe qué? El que enseña no es la enfermedad, es el Espíritu. Y cuando usted esté en ese momento bajo, dígale más bien, Señor, la situación no me enseña tu Espíritu. Dime qué quieres que yo aprenda a través de tu Espíritu, porque esta enfermedad a mí no me va a enseñar nada, pero tu Espíritu sí lo hará. Amén. Oramos al Señor. Padre, quiero darte gracias. Junto a toda mi familia, mi hermosa familia, gracias por tu Espíritu Santo en este lugar, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy hemos podido escuchar tu hermosa, Señor, tu sublime, tu amorosa voz. Gracias, Padre, porque un día tú nos atrajiste a tu presencia con lazos de ternura, con cuerdas de amor, Señor. Gracias porque pudimos sentir cuando nos acercaste a tus mejillas y te inclinaste a nosotros para darnos de comer de tu palabra, Señor. Gracias por salvarnos y gracias, Señor, porque tu maravilloso propósito, tu voluntad se ha cumplido en nosotros en Cristo Jesús. Wow, Señor, ¿cómo darte las gracias totales por esto, Señor? No nos alcanzaría la vida para agradecerte, Señor. Gracias, Padre, porque tú has enviado a tu Hijo, mi Dios, a cumplir tu voluntad buena, agradable y perfecta en nosotros. Y ya está hecho, consumado es. Gracias, Jesús, en tu precioso nombre. Amén y amén. Gloria a Dios, claro que sí. Hablo con todos aquellos que nos escuchan a través de la radio o nos ven a través de la iglesia en línea. Si tú nos estás escuchando y hoy quieres tomar esta decisión de alinear tu vida, y más que alinear tu vida, que la vida de Cristo esté en ti a través del Hijo, haz conmigo esta oración. Para todos los que nos escuchan en línea y para cualquiera que esté acá en el salón. Amén. Dile así al Señor, si hoy lo has visto, pero has creído en Él. Dile, Señor, quiero darte gracias porque hoy, Señor, tú has llamado mi atención con tu amor y yo quiero recibirte. Dile, quiero confesarte con mis labios, pero he creído con mi corazón que tú eres mi único y suficiente Salvador. Dile, gracias, Señor, por recibirme con brazos abiertos, llenos de amor. Dile, gracias
por tu Espíritu Santo ahora en mi vida. Aquel que sella, dile así, aquel que sella que estoy, Señor, y que me muevo y me moveré por toda la eternidad y estaré por toda la eternidad en tu santo propósito en Cristo Jesús. Dile gracias, Señor, por recibirme y porque tu gracia me ha alcanzado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo no sé si habrá alguien también a través de la iglesia en línea, tal vez alguien por allá, por España, no lo sé, ¿verdad? O por Estados Unidos, o en Carora, o en San Felipe, yo no lo sé. ¿Has aceptado a Cristo en tu corazón? Quiero orar por ti también en este momento, junto a todos los hermanos de acá de las Buenas Nuevas de Caudares. ¿Nos acompañan? Señor, quiero darte gracias por todas estas personas que hoy han levantado su mano y te dicen, Señor, sé mi Dios, sé mi Salvador, Padre. Y tú has llegado a sus vidas para darles una vida completamente nueva, Señor. Ya quitaste lo antiguo, ya quitaste lo pasado. He aquí se ha establecido lo nuevo en ti, Cristo Jesús, en sus vidas. Gracias, Señor, te damos por ellos. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Amén y amén. Bríndele un fuerte aplauso a todas esas personas. Permítanme entonces despedirnos de todos nuestros oyentes, de todos nuestros televidentes de la iglesia en línea. Que Dios les continúe bendiciendo. Dios les continuará bendiciendo. Que tengan una linda semana, que tengan unos buenos días y que puedan seguir transitando y moviéndose, conscientes de que la voluntad de Dios está hecha en ustedes en Cristo Jesús. Amén.